Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Lucas Fernández Paz, estoy sirviendo a Dios en mi iglesia Mission Hill en la ciudad de Tampa, estado de Florida, en Estados Unidos. Y hoy vamos a continuar con el estudio de Jonás, en el libro de Jonás, capítulo 2. Y te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 2, así leemos juntos versículos 1 al 10, o sea, todo el capítulo. Jonás, capítulo 2, versículo 1, dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y el versículo 10 termina diciendo: y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. La historia de Jonás evidentemente es un constante reflejo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de que Dios nos quiere invitar a nosotros que seamos parte de su gran plan. Ahora, esta historia de Jonás es muy fácil criticarlo a él, pero también podemos buscar nosotros las maneras que nos identificamos con Jonás, cómo nosotros actuamos o reaccionamos como Jonás en nuestra relación con Dios. Quiero que te fijes algunas cosas en el versículo 1 principalmente. Dice: entonces oró Jonás. Acá vemos que Jonás, en primer lugar, él ora a Dios. Él pudo haber orado a Dios en el capítulo 1, versículo 3, diciendo, bueno, Jonás se levantó para orar a Dios y pedirle que lo bendiga en su camino a Nínive. Pero no fue así. Pero también los mismos marineros, en el versículo 5 del capítulo 1, lo invitan a él a orar. Y en el versículo 6 le dicen: levántate y clama a tu Dios. Ellos mismos le están diciendo a Jonás que ore. Pero es recién cuando él está ahí clamando a Dios, vemos la segunda parte. ¿Desde dónde es? ¿Desde dónde lo clama? Lo clama desde el vientre del pez. Ahí es cuando recién Jonás comienza a orar. ¿Y a quién ora? La Biblia dice que oró Jonás a Jehová su Dios. Entonces, en este primer versículo vemos algo importantísimo de la oración con Dios, que dónde la hago y cuándo lo hago tiene una diferencia enorme en la dirección de nuestra vida cristiana. Pero quiero que observemos o podamos contemplar o reconocer esta oración de Jonás. En primero, él reconoce que Dios es el que lo tiró a las aguas. Porque en el versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. No habla de los marineros, no habla de las otras personas que quizás estaban en ese contexto con él, pero sí habla que Dios es el que lo echó y está en control de todo esto. También él reconoce el estado o el lugar de donde Dios lo rescató, porque él habla de las aguas que lo rodearon, habla que descendió a los cimientos de los montes, habla que en el versículo 6 dice: mas tú sacaste mi vida a la sepultura. Jonás evidentemente se dio cuenta que llegó a un lugar que el único que podía rescatarlo y sacarlo era Dios. Y conscientemente, dentro del vientre del pez, él se da cuenta que no tiene otra opción que aclamar a Dios. Pero también acá vemos a Jonás que sabe que Dios lo va a liberar. Porque en el versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Habla en forma futura.
hablando de que va a cumplir su promesa a Dios y lo va a obedecer en forma futura. Cuando termina el capítulo 1, en la última expresión del versículo dice que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El texto bíblico ya nos dice a nosotros esto, pero Jonás cuando ora a Dios, todavía Dios no lo había liberado. Su oración es en total dependencia y clamor genuino hacia Dios. Jonás no está especulando a ver cuántos días faltan o está esperando recién al tercer día para orar para que Dios lo libere, porque Jonás no sabe este plan. ¿Cuántas veces vos y yo no sabemos los planes de Dios? Y por consecuencia de la dureza de nuestro corazón, de no clamar a Dios antes, de no buscar a Dios en el momento oportuno, terminamos en lugares desesperados que solamente Dios por su gracia y misericordia tiende a escuchar nuestra oración. Es por eso que el versículo 10 es importantísimo y clave en esta relación que tiene Jonás con Dios, en la misión de Dios para rescatar a las personas de Nínive. Porque dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios en su gracia y en su soberanía responde en el momento oportuno, sacándonos desde el pozo de desesperación que nosotros mismos nos metemos por la dureza de nuestro corazón, por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía y por no considerar a Dios o escuchar la voz o responder a la voz de Dios en obediencia. A través de esta oración, en este día, te invito a que vos y yo podamos reflexionar qué es lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida. ¿Qué es la oportunidad que Dios te abre a vos que no parece lógica? En este día te invito a considerar cómo está tu relación con Dios. Quizás estás en un lugar cercano a Dios y te invito a que busques a Dios y puedas seguir permaneciendo y dependiendo en Él. Pero si estás lejos de Dios, en un pozo de desesperación, entendiendo que o pensando que a veces Dios no escucha o no responde, aun cuando vos y yo con nuestras rebeldías le damos la espalda a Dios, Dios es rico en misericordia, es abundante en gracia diaria para escuchar nuestras oraciones donde sea que estamos, en cualquier lugar de este mundo y en cualquier momento de nuestra relación para buscar a Dios. Y que podamos vos y yo decir que con nuestra voz vamos a ofrecer sacrificios de alabanza. Con nuestras vidas vamos a pagar lo que prometimos, porque la salvación proviene de Jehová. Deseo que juntos podamos reflexionar en este capítulo 2, que Dios nos da nuevas oportunidades cuando lo buscamos de corazón, cuando nos damos cuenta que no hay nada en este mundo que nos pueda rescatar y que solo es Dios el que escucha y responde nuestras oraciones imposibles. Que Dios te bendiga y que sigamos juntos leyendo esta historia de Jonás a ver qué es lo que Dios continúa hablando en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.